Bien, en este video vamos a aprender cómo trabajar con audio en Construct. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer que un audio suene en el fondo constantemente. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es hago doble clic sobre el lienzo, tengo un proyecto nuevo en blanco y voy a poner el objeto audio que está abajo medio, insertar. Entonces, este objeto ya me permite trabajar con audio dentro de mi proyecto. Ahora lo que necesito hacer es cargar archivos de audio. Y para hacer eso vengo acá a mi explorador de proyecto y en sonidos hago clic derecho, importar sonidos. Y acá puedo cliquear acá y importar desde mi compu, o puedo directamente abrir la carpeta y arrastrar una pista de sonido. Yo estoy importando un archivo MP3. Esto es nuevo en Construct 3 que se puede. De todas formas, Construct sigue aconsejando importar archivos WAV. Yo les sugiero que si tienen archivos WAV, importen WAVs. Entonces, importo y ahora tengo dentro de mi carpeta de sonidos el archivo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser que esto dispare, que el sonido se reproduzca cuando ni bien empiezo a reproducir este proyecto, y eso está bueno si quiero hacer un sonido de fondo o algo de ese tipo, algo que suene constantemente. Entonces vengo a la hoja de eventos, digo añadir evento, sistema, y ahora voy a decir al iniciar escena. Entonces esta es una acción de sistema que sucede una sola vez cuando se carga esta escena. Voy a añadir una acción que va a ser una acción de audio. Voy a decir reproducir. Y acá puedo elegir cuál archivo quiero reproducir. En este caso tengo uno solo. Puedo decidir si es en bucle o no, que es en loop, ¿no? Entonces voy a decir sí en bucle. Volumen, el volumen está en decibeles, con lo cual volumen 0 es bastante volumen. Si quiero puedo bajarlo. Lo voy a dejar en 0. Le voy a decir hecho. Y esto es todo. Si yo ahora pruebo esto, bien. Lo que voy a hacer ahora, para hacer que esto sea un poquito más interesante, es voy a borrar esto y vamos a hacer una pequeña espacialización sonora. Entonces voy a cargar otro sonido. Bien, ahí tengo dos archivos cargados. El objeto de audio es uno solo, porque es como el objeto reproductor de audio. Lo que es importante es que cargue todos los archivos que necesito. Y voy a cargar unos sprites. Y ahora les cuento bien qué es lo que vamos a hacer. Entonces voy a buscar, quiero este. Acá no me importa el polígono de colisiones, así que lo voy a dejar tal cual está. Lo voy a achicar un poquito. Ahí está. Voy a traer otro más. Este. Tampoco me importa el polígono de colisiones. Estas son imágenes de banco de imagen, claramente. Bien. Y voy a traer un objeto más. Ahí está. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a espacializar estos dos archivos de sonido de forma tal de que suenen como si un archivo estuviese siendo reproducido en este objeto y otro archivo estuviese siendo reproducido en este objeto, y como si el que estuviese escuchando fuese este objeto, el perrito. Entonces lo que vamos a hacer va a ser que el perrito yo lo voy a poder mover con el mouse, y a medida que me acerque a un objeto u otro objeto, el sonido suba o baja y panee de izquierda a derecha, como si efectivamente estuviesen sonando desde esas posiciones del espacio. Y esta es una forma
muy práctica y muy cómoda que tiene Construct de hacer espacializaciones sonoras, de hacer que las cosas simulen un espacio sonoro físico sin tener que hacer mucho trabajo de nuestro lado. Lo podríamos programar a mano con un montón de matemáticas y qué sé yo, pero Construct tiene estas funciones ya incorporadas. Entonces, primero voy a cambiar los nombres. A esta le vamos a poner deck. Derecho, cambiar nombre. A este le vamos a poner Walkman. Y al perrito le vamos a poner perrito. Entonces lo primero que yo quiero hacer es que el perrito siga el mouse, ¿sí? Que todo el tiempo el perrito esté donde esté el mouse. Y eso lo puedo hacer programando muy sencillamente. Vengo a hoja de eventos. Voy a añadir un evento de sistema que va a ser cada tick. Esto, como habíamos visto antes, significa siempre, ¿sí? Es decir, yo siempre quiero que el sistema haga que el perrito esté donde está el mouse. Entonces voy a ir a perrito y establecer posición. Y acá voy a poner la posición del mouse. Y para hacer eso hago mouse. Perdón. Bien. Ok, esto no funciona porque yo me estoy olvidando que tengo que incorporar el mouse, ¿no? Cada vez que quiero hacer algo con el mouse o con el teclado tengo que incorporarlos como objetos. Entonces ahí está, como un objeto nuevo. Entonces ahora sí, voy a decir perrito, establecer posición, y ahora sí puedo decir mouse.x, mouse.y. Entonces esto significa que siempre la coordenada x del perrito va a corresponder con la coordenada x del mouse, y la coordenada y del perrito va a responder con la coordenada y del mouse. Si yo pruebo esto ya debería funcionar. Bien. Y no escucho sonido porque borré la programación de sonido y todavía no disparé ningún sonido, ¿sí? Pero ahí está, el perrito ahora viene conmigo. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser reproducir estos archivos de sonido. Estos archivos de sonido van a sonar todo el tiempo. Entonces de nuevo voy a hacer esto al iniciar escena. Y por las dudas lo voy a poner primero. Entonces cuando inicia la escena quiero reproducir estos dos archivos de sonido, pero los quiero reproducir como si estuviesen sonando en sus respectivos objetos. Entonces voy a decir audio, y ahora voy a decir reproducir en el objeto. Y si se fijan acá dice reproduce un audio en un objeto específico y sigue su movimiento. Con lo cual eso significa que yo puedo hacer que los objetos además se muevan por el espacio y el sonido los siga. Es decir, yo podría hacer, por ejemplo, que el perrito haga un ruido y a medida que lo voy moviendo ese sonido cambie en mi escucha. Ahora vamos a trabajar con objetos. Los objetos que reproducen sonido van a estar quietos. Entonces elijo cuál. Voy a decir en bucle. En volumen 0 está bien. Voy a decir en qué objeto. Entonces el primer archivo de audio lo quiero reproducir desde esto, que es como una casetera portátil. Y esto del ángulo, por ahora lo vamos a dejar así. Esto hace que el sonido se reproduzca, es como si fuese un parlante omnidireccional que emite sonido en todas las direcciones, pero yo también podría hacer que el sonido apunte específicamente para un lugar y producir una especie de cono de sonido, que eso está bueno, pero ahora lo vamos a dejar así. Y lo que puedo hacer es ponerle una etiqueta al sonido. Entonces, esto me sirve después, no sé si en este ejemplo lo voy a usar, pero siempre es una buena costumbre que los sonidos tengan una etiqueta, porque es la forma de referirme a ellos. Entonces a este le vamos a poner sonido deck, voy a decir hecho. Y voy a hacer lo mismo, voy a agregar otra acción a este mismo evento. Voy a decir reproducir en el objeto, voy a elegir el otro archivo, voy a decir en bucle. El volumen lo vamos a bajar un poquitito porque vamos a imaginarnos que el sonido de este Walkman está saliendo a través de los auriculares, entonces yo lo escucharía bajito. Vamos a poner menos 10, esto es en dBs, acá arriba hay una descripción, así que menos 10 dB, más o menos la mitad. Y voy a decir que salga desde el Walkman, y voy a poner de etiqueta sonido
Walkman. Hecho. Perfecto. Entonces, si yo ahora reproduzco esto, ahí están sonando los dos archivos. Y no sé si llegan a decir que uno se escucha bastante más bajito que el otro. Lo que no está pasando todavía es la espacialización. Y esto es porque nosotros no le dijimos a Construct cuál es el punto de escucha. Esto es una característica del sistema de sonido, que yo necesito decirle cuál es el objeto que está escuchando. Y al decirle cuál es el objeto que está escuchando, Construct espacializa todo lo demás. ¿Sí? Es como decir, ¿dónde están las orejas en este espacio que están recibiendo este sonido? Entonces vamos a decir, establecer el objeto de escucha, y vamos a decir perrito. Bien, entonces esto va a hacer que cuando arranco Construct, carga la escena, reproduce los dos sonidos, cada uno en su objeto, el del Walkman un poquito más bajo en volumen, y establezco al perrito como el objeto que escucha. Y después, en cada momento de la ejecución de este programa, el perrito se mueve con el mouse. Y esto debería funcionar. Nos falta configurar un par de cosas. Entonces voy a venir a la escena, voy a hacer clic acá en el objeto de audio y voy a mirar acá las propiedades. Y acá hay un montón de cosas que yo puedo configurar de cómo funciona el motor de audio. Que esto tiene que ver, por ejemplo, con cómo calcula las distancias para controlar el volumen. Esto tiene que ver con cuánto decae el volumen a medida que me alejo. Lo que yo quiero cambiar ahora es esto, que es la altura Z de la escucha, que es, si se lo pudieran imaginar, es cuán alto sobre la escena, o sea, cuán alto en Z, o sea, hacia mí, está el objeto que escucha. Y este valor está en píxeles. Y este valor funciona de esta manera. A medida que yo hago que este valor sea más grande, la distancia afecta menos los volúmenes. Es como que hay menos salto abrupto de una posición a otra en los cambios de volúmenes. Porque yo estoy como escuchando desde más lejos, entonces las distancias relativas a la fuente de cada uno de los objetos, de los sonidos, perdón, a medida que me muevo, es más chiquita. Entonces yo quiero bajar este valor. Bueno, tuve un problema con el video, volvamos. Perdón por el salto. Entonces, estábamos en el valor de altura Z de la escucha. Habíamos dicho que lo íbamos a bajar. Voy a probar a ponerlo en 50. Y esta distancia de referencia, que es un valor de referencia para bajar el volumen de las cosas, está expresado en píxeles, lo voy a poner en 50 también. Y esta distancia máxima es como la máxima distancia a la que puedo alejarme de un objeto y que se siga reduciendo su volumen. Y esta distancia también me parece que está un poquito grande, entonces la voy a poner en 5000 para probar. Y creo que deberíamos estar... Voy a ejecutar esto. Bien. Entonces ahora tengo el perrito posicionado en la mitad de la pantalla y escucho... Ahora estoy escuchando las dos fuentes de sonido. Escucho bastante más fuerte el de la izquierda, el de la casetera más grande, que está bien porque ese tiene un volumen más alto ya de entrada, ¿no? Y a medida que me acerco, va sonando cada vez más. Ahora casi no escucho el Walkman. Y si me paro justo arriba, lo escucho fuerte y en los dos canales. Y a medida que me alejo, lo empiezo a escuchar solo en mi oído izquierdo y cada vez más bajo. Y a medida que me acerco al Walkman, escucho cada vez más el Walkman. Ahora escucho muy bajito en mi oído izquierdo la casetera grande y en mi oído derecho bastante fuerte el Walkman. Y ahora escucho el Walkman centrado en mis oídos. Y a medida que voy corriendo el perrito, este sonido va cambiando de volumen y de paneo en mis auriculares, como si efectivamente estuviese recorriendo un espacio sonoro. Y esto es todo. Esto es súper poderoso y, como habrán visto, es muy sencillo, es muy poquita programación. Son
3 instrucciones de código de programación para arrancar todo, reproduzco los sonidos, cada uno desde un objeto en particular, establezco cuál es el objeto de escucha y después yo hago que el perrito se mueva en función del mouse, pero esto es una particularidad de este ejemplo nada más. Y lo que sí es importante es que tengamos en cuenta estos valores. Estos cambian mucho la forma en la que funciona todo. De hecho, voy a volver estos valores a su estado inicial. Y vamos a tratar de escuchar la diferencia. Sí, ahora cuando me acerco a uno u otro, un poquito fuerte el volumen, cuando me acerco a uno u otro, la variación de volumen es mucho más sutil, es mucho más como plano el espacio sonoro, mucho más homogéneo, hay menos dinamismo de volúmenes. Y esto puede ser un efecto buscado. En mi caso, yo quiero que se marque bien cuando me aproximo a uno de los dos objetos, entonces ajusto estos valores. Después ustedes, estaría bueno, cuando abran este proyecto, que puedan probar distintos valores y ver cómo esos distintos valores afectan la espacialidad del sonido. Y eso es todo, no hay nada más para hacer acá. Voy a guardar este archivo y les mando este proyecto y espero que les sirva.